La Constitución de 1886 nació en el marco de la llamada regeneración liderada por el presidente Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Fue proclamada el 5 de agosto de 1886. Abolió el federalismo, creó un Estado unitario, consideró como la religión oficial la católica, dividió el poder en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial, estableció el periodo presidencial en 6 años y creó los departamentos como forma administrativa territorial nacional. Esta estuvo vigente por 100 años. Desde las primeras horas del lunes 1 de diciembre, una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar los votos de refrendación al acuerdo de los partidos. Utilizando toda clase de transportes, la ciudadanía concurre a la votación, dando una patriótica demostración de cumplimiento de los deberes cívicos. Largas colas esperan frente a las urnas el turno para depositar los votos. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio acuden en cantidad que en algunos sitios supera a la de los varones. Las nuevas ciudadanas desempeñan también con alegría y dedicación las funciones de jurados y cuidan de que los votantes llenen todos los requisitos de rigor. Miembros de comunidades religiosas se hacen presentes en este momento culminante de la democracia colombiana. Sacerdotes y monjas llegan a las urnas colocadas en el Colegio de La Salle a consignar su voto favorable a la tregua de las luchas partidistas en pro de la concordia nacional. A las 11 de la mañana, el expresidente Laureano Gómez, coautor de la iniciativa plebiscitaria, vota en su residencia particular en una urna móvil constituida para ese efecto. Junto con el expresidente, vota también su esposa, doña María Hurtado de Gómez. Este plebiscito estableció el periodo presidencial en 6 años. El artículo 13 de este plebiscito decía: en adelante, las reformas constitucionales solo podrán hacerse por el Congreso en la reforma establecida por el artículo 21 de la Constitución. Esta le impedía al pueblo participar directamente en los procesos de reforma constitucional. En menos de 5 años, Pablo Escobar se convierte en el criminal más temido de Colombia. El dinero llega por toneladas y le permite fundar el Cartel de Medellín. Edifica barrios en los tugurios con dinero de la droga y consigue fama de benefactor. Empezaba a ser como un Robin Hood criollo. Empezó, por ejemplo, en los barrios de la ciudad de Medellín a iluminar todas las canchas de fútbol de los barrios. Les iluminó canchas, les daba plata, les ayudó a ver el trabajo. Entonces Pablo es bueno para la gente que faltó, que estuvo en contra de la ley, pero mucha gente ha estado en contra de la ley también, pues sí son buenos. Entre las donaciones que Escobar hizo a la ciudad de Medellín, hay una poco común por su magnitud. Empezó a donar tierras, hizo un barrio inclusive que se llama Medellín sin tugurios por la zona de los Altos de Loreto, donde le dio vivienda a más de 5.000 personas. Justicia ordena su captura por narcotráfico y el Congreso levanta su inmunidad parlamentaria. En 1984 queda el grupo de los extraditables para luchar contra la extradición. Así comienza la época del sicariato, los magnicidios y las bombas.
Para esta época, la credibilidad del Congreso estaba muy decaída. En reformas anteriores tramitadas del Congreso se incurría en vicios de trámite que hicieron que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucionales muchas de estas reformas. En el año de 1988, el presidente Virgilio Barco, cuyo vicepresidente era César Gaviria, planteó por primera vez la reforma de la Constitución por fuera del Congreso. Este mismo año, el gobierno hizo que Manuel José Cepeda Espinosa realizara un estudio jurídico para analizar los distintos caminos e identificar el más seguro para el cambio constitucional deseado. El estudio fue basado en 4 sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre reformas constitucionales. Con dichas sentencias, el presidente Virgilio Barco propuso el 30 de enero de 1988 la realización de una consulta al pueblo sobre la derogatoria del artículo 13 del plebiscito de 1957. Este acuerdo fue declarado inconstitucional porque el presidente no podía convocar a referendo. Entonces, el gobierno acudió a un proyecto de reforma ante el Congreso. Este fue aprobado y pasó la primera vuelta, pero se hundió en diciembre del mismo año, pues los narcotraficantes querían utilizar un referendo de última hora para prohibir la extradición. Atención. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Aquí tenemos las imágenes. Jesús, en este momento el doctor Galán va entrando a la plaza de Soacha. Sí, en este momento él va entrando a la plaza de Soacha vendiendo un carro destapado y pues como ven ustedes, todo el mundo lo estaba tocando, lo quería coger. Nosotros en este momento, ahí en este momento vamos, ¿sí? Está pasando, yo dejo pasar una persona ahí, paso, mire, ponga cuidado, sí. En este momento con él levanta las manos, ahí escucharon los tiros, mira, todo el mundo al piso, ahí cayó el otro Galán, mírenlo, allá está, mire, allá está. Vestido claro. De vestido oscuro, el que está el claro es un guardaespaldas, el que cayó herido, sí. A raíz del asesinato de Galán, nació un movimiento estudiantil que recogió más de 3.000 firmas y presentó una petición al presidente Virgilio Barco que facilitara los instrumentos necesarios para convocar el plebiscito para la reforma constitucional. Este movimiento estudiantil promovió la campaña conocida como la Séptima Papeleta, en la cual los votantes de las elecciones del 11 de marzo de 1991 incluirían una papeleta adicional a las 6 usadas. Una vez cerradas las urnas, el resultado de esta votación fue 4.991.887 por el sí y 226.451 por el no a la consulta elevada a los colombianos para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Conocidos los resultados de este escrutinio y ya elegido como presidente de la República César Gaviria Trujillo, el 28 de julio el mandatario envió una carta a los jefes de los partidos y propuso un acuerdo político que permitiera la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El 2 de agosto se suscribió un acuerdo político para la convocatoria de las elecciones. Se definió su periodo de sesiones, el temario que se sometería a votación y su integración por 70 miembros y 2 cupos más para los grupos guerrilleros vinculados al proceso de paz. Se convoca el 9 de diciembre a unas elecciones para que los colombianos tengan la oportunidad de elegir e integrar una asamblea constitucional. Se inscribieron 119 listas, de las cuales se eligieron 46 delegatarios por cociente y 24 por residuo. 37.105.557 colombianos acudieron a las urnas y recibieron esta tarjeta electoral. Finalizados los comicios, se reporta un total de 2.988.963 votos por el sí y 74.055 por el no. El Consejo Nacional Electoral entregó los resultados del escrutinio que determinó la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea deliberó durante 150 días, aprobando en consenso 380 artículos, promulgando así el 4 de julio de 1991 la nueva Constitución Política de Colombia. Ha quedado atrás el viejo orden y con la ayuda del Dios de Colombia vamos a hacer de la nuestra una patria próspera y pacífica. Colombianos, bienvenidos al futuro. Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son 2 cosas. Primero, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes que asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país, no vamos mirando para otro país. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza, nuestra Constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa manera. Que en una Constitución de un país diga eso, es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Y uno dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con este artículo, con este, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país.